Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.22 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un trozo de metal de 20 gramos tiene una densidad de 4.000 kilogramos sobre metro cúbico. Está atada a un hilo delgado y se sumerge en un recipiente de aceite, 1.500 kilogramos sobre metro cúbico, hasta que se sumerge por completo. ¿Cuál es la tensión en el hilo? ¿Ok? Entonces vamos a dibujar más o menos la situación. Tenemos ahí nuestro recipiente. Vamos a dibujar también aquí el aceite. Vamos a pintarlo de color azulito. Y también tenemos nuestro trozo de metal que vamos a pintarlo de color gris. Y dice que está atado a una cuerda. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es esta cantidad de los 20 gramos, que es la masa que nos dieron, vamos a pasarla a unidades del sistema internacional. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos saber cuál es el peso de este trozo de metal para saber la fuerza que está ejerciendo el hilo. Entonces, si nosotros queremos pasar de gramos a kilogramos, únicamente hay que dividir entre 1000. ¿Esto por qué? Bueno, si no sabemos por qué, realizamos la equivalencia, o la conversión más bien, con esta equivalencia. Sabemos que un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, si yo quiero pasar de gramos a kilogramos, pues yo veo que los gramos los tengo en la parte de arriba. Esta equivalencia yo la tengo que acomodar en esta fracción, de manera que yo cancele los gramos y me queden los kilogramos. Si los gramos ya están aquí arriba, ¿dónde debo colocar los gramos para que se cancelen? En la parte de abajo. Entonces los 1000 gramos van a ir en la parte de arriba, el 1 kilogramo va a ir en la parte de arriba, gramo con gramo se nos va a cancelar, y es por eso que para pasar de gramos a kilogramos hay que dividir entre 1000 por esta equivalencia. Entonces 20 entre 1000, esto nos da 0.02 kilogramos. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra masa en kilogramos, pero necesitamos saber el peso, que es la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo. Entonces hay que recordar que peso es masa por gravedad, y entonces nos queda que el peso del metal es los 0.02 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Entonces nos queda que esta cantidad es igual a 0.196 newtons, porque el peso es una fuerza y las fuerzas se dan en newtons. Muy bien, ahora ya que tenemos el peso, también necesitamos saber otro dato, que es el empuje. Hay que recordar que por el principio de Arquímedes, todo cuerpo que esté sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, y es, digamos, como que una ayuda para que el objeto no se hunda. Esto ya dependerá de si el objeto es más denso o menos denso que el fluido donde se está sumergiendo. Entonces, para eso hay que recordar que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Entonces necesitamos saber cuál sería el peso del líquido que antes ocupaba el mismo volumen que ahora está ocupando el trozo de metal. Hay que recordar también, como lo tenemos aquí arriba, que peso es igual a masa por gravedad. Entonces quiere decir que el empuje es igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. Y la gravedad, pues ya sabemos que es un valor conocido, 9.8, por lo tanto ahora necesitamos saber la masa del líquido desplazado. Pero para eso lo tenemos que relacionar con otra fórmula, que será esta: densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Por qué con esta fórmula? Porque si nosotros queremos saber la masa, la podemos despejar de aquí. Si yo tengo al volumen dividiendo mi masa, al pasarlo al otro lado, pasa multiplicando, me queda densidad por volumen es igual a masa. Y este valor de la densidad es un dato conocido, porque nos dicen que la densidad del aceite es esta, 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces este valor lo tengo. Y el volumen, ¿qué pasa con el volumen? Bueno, en este caso nos dice que el trozo de metal se hunde por completo. Entonces quiere decir que tanto el volumen del metal como el volumen del líquido desplazado pues es igual, porque se está sumergiendo por completo, no está quedando ninguna parte del trozo de metal por fuera del líquido. Entonces podremos calcular el volumen del trozo de metal, que será igual al volumen del agua desplazada, del aceite desplazado, perdón. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos calcular el volumen, también lo podemos sacar de esta fórmula.
el volumen que está, bueno, quiero despejar el volumen, la densidad que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo hacia acá. Entonces me quedaría que volumen es igual a masa sobre densidad. Y yo tengo que la masa de mi objeto del metal es de 0.02 y yo tengo que la densidad es de 4000 kilogramos sobre metro cúbico. 4000 kilogramos sobre metro cúbico. Si yo hago esa división, 0.02 entre 4000, eso me da igual a 0.505. Kilogramo entre kilogramo se va y me quedan metros cúbicos. Entonces quiere decir que el volumen del trozo de metal es este, pero como el trozo de metal se sumergió por completo, también es el volumen del líquido desplazado. Entonces también ya tendría este dato, tendría el valor de la densidad también del líquido y eso me permitiría calcular la masa del líquido desplazado que multiplicado con la gravedad me da el peso del líquido desplazado y eso es igual al empuje, ¿ok? Entonces la masa del líquido desplazado es igual a la densidad, aquí lo tenemos, densidad por volumen, la densidad del líquido es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, que dijimos que como está completamente sumergido, son iguales los dos volúmenes, por lo tanto nos queda así. Y entonces simplemente voy a poner la masa del líquido, es igual a 1500 por la cantidad que ya teníamos, que nos da 0.0075. Metro cúbico con metro cúbico se nos cancela y nos queda el resultado en kilogramos. Muy bien. Y finalmente, como queremos saber el peso, pues simplemente lo multiplicamos por la gravedad. Entonces nos queda que el peso del líquido desplazado es igual a 0.0075 por 9.8. Ahí está. Ese resultado nos da por 9.8, nos da 0.0735. Y esto hay que recordar que el peso del líquido desplazado es igual al empuje. Entonces quiere decir que el empuje es de 0.0735 newtons. Por lo tanto tenemos este dato importante, que es el peso del trozo de metal, y este otro dato importante, que es el empuje. Ok, si nosotros hacemos aquí un dibujo donde representamos las fuerzas, sería el siguiente. Tenemos el trozo de metal, tenemos el propio peso del trozo de metal, aquí lo ponemos, tenemos el empuje por parte del aceite y tenemos también a la cuerda. Hay que recordar que la cuerda es un elemento no rígido, por lo tanto este siempre tiene que estar trabajando a tensión, porque nunca una cuerda puede empujar, se doblaría. Entonces tendríamos que la fuerza de la cuerda sería hacia arriba, que sería la tensión. Entonces aquí vamos a plantear nuestra ecuación de equilibrio. Sabemos que esto está en equilibrio, que no está en movimiento, por lo tanto la tensión más el empuje, ¿por qué estos dos sumando? Porque ambos apuntan hacia arriba, menos el peso que está apuntando hacia abajo es igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque se supone que está en equilibrio. Entonces nos queda que la tensión, despejándola, es el peso que está restando pasa sumando y el empuje que está sumando pasa restando. Queda peso menos empuje. Tensión es igual a el peso, que era 0.196, menos el empuje, que son 0.0735 newtons. Y nos queda que la tensión es igual a 0.196 menos el valor anterior, 0.1225 newtons. Y este será el valor de la tensión.